¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Como cada 15 días les habla su amigo, el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México. Estoy transmitiendo a través de mi canal de YouTube La Hora del Notario. Le invito a que se suscriba, a que comparta este manual de primeros auxilios del derecho que hago para usted como un programa de información jurídica y servicio social. Hoy les voy a platicar acerca de un tema que les va a resultar de importancia. La semana pasada hablé acerca de cómo se tramita una sucesión agraria y esto lo vinculé directamente cuando hay un listado de sucesores. Hoy vamos a hablar de un tema también que tiene que ver con ello, pero vamos a hablar específicamente qué pasa cuando no hay un listado de sucesores, cuál es el procedimiento sucesorio agrario que se lleva ante tribunales agrarios. Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Hoy tengo el placer y el gusto, como siempre, de saludar a mi amigo, a quien conozco. Oye, Melchor, nos conocemos hace más de 30 años. Más de 30 años. Melchor Velázquez Garduño es un abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido procurador agrario en el Estado de México y además es un abogado especialista en materia agraria. Y entonces yo siempre recurro a la gente que sabe, mi queridísimo Melchor. Primero, muchas gracias. Bienvenido, mi queridísimo Melchor, al programa La Hora del Notario. Pues muchas gracias por la invitación al notario Jorge Ramos Campirán. Y como él ya lo señalaba, este es uno de los temas de la mayor importancia y de la mayor problemática que tenemos en materia agraria. Y es justamente el tema referente a el juicio sucesorio en materia agraria. Queremos platicarles, para que usted lo sepa, la semana pasada hablé de los trámites de una sucesión agraria. Fíjese usted, cuando una persona, un ejidatario que tiene un título, un derecho debidamente establecido, un derecho parcelario, como usted sabe, es un derecho social respecto a una parcela. Cuando la persona otorgó su listado de sucesores, es muy fácil hacer un trámite ante el Registro Agrario Nacional y tiene que solicitar una constancia de vigencia de derechos, ver si hay listado de sucesores. Si el listado de sucesores está, efectivamente, ahí se tiene que solicitar la apertura del sobre para que se determine quién es el sucesor preferente. Y este mismo sucesor preferente, cumpliendo con una serie de requisitos, pagando una serie de derechos que se establecen, va a solicitar la cancelación del título anterior y la expedición de un certificado como tal. Ese es un procedimiento que se hace normalmente ante las instancias del Registro Agrario Nacional. Es un procedimiento que se hace en formato rápido, que podríamos hablar que este es un problema, es un trámite que no genera un conflicto. Lo más importante es cuando no hay un listado de sucesores, y por eso invité a mi querido amigo Melchor Velázquez. Melchor, que le platiques tú a la sociedad que te está escuchando en esta mañana, ¿cuál es ese procedimiento de sucesión agraria que se hace cuando no hay listado de sucesores? Bueno, cuando no hay listado de sucesores y ya el registro agrario expide una constancia que es necesaria para iniciar un juicio, necesariamente tiene que tener el tribunal agrario la certeza de que no hay un sucesor. Entonces, en ese caso, lo primero que se hace es que tienen que ponerse de acuerdo los sucesores para ver a quién van a dejar como sucesor preferente, porque solamente puede quedar una persona como titular. Es un derecho individual y además es indivisible, entonces solamente puede quedar una persona. Entonces, el problema es que cuando no hay, la ley establece un orden de preferencia, un orden de prioridad de quiénes son las personas que tienen derecho a la sucesión. Y la ley señala que en primer lugar lo ocupa el esposo o la esposa, concubina o concubinario. Ese es el primer orden de preferencia, sin perder de vista que solo es uno de ellos. A falta de ellos, el segundo lugar lo ocupa un hijo. Pese a que hubiera varios hijos, si fueran 4 o 5 hijos, solamente podrá ser uno el titular. Entonces, previamente tendrán ellos que ponerse de acuerdo antes de acudir al tribunal, al juicio sucesorio, a iniciarlo, a presentar la demanda, y tendrán entonces ellos que determinar quién va a ser el sucesor. Y muchas veces no se ponen de acuerdo, no es fácil. Entonces llegan y demandan ya en el tribunal agrario, presentan la demanda del juicio sucesorio,
acreditan, bueno, pues con el acta de defunción del titular, presentan la copia del certificado parcelario del titular, presentan el acta de nacimiento de cada uno de los sucesores, presentan su identificación para acreditar el parentesco. Entonces presentan la demanda, que puede ser cualquiera de ellos, cualquiera de los puede presentar la demanda del juicio sucesorio, y entonces el magistrado, en materia agraria no hay jueces, sino los tribunales unitarios tienen magistrados agrarios. Entonces él les pregunta que si ya se pusieron de acuerdo y quién va a ser el titular, y les dice justamente que una vez que ellos determinen y repudien su derecho a la sucesión, entonces al momento que él emita la resolución y declare como titular a uno de ellos, él es el dueño, el certificado sale a nombre de él, y al día siguiente él puede vender la parcela, y es ahí donde se presenta el problema, porque entonces dicen, no, ya no estoy de acuerdo, porque entonces, ¿cómo va a ser el dueño y él va a disponer? Entonces, el problema más frecuente es que justamente cuando les hace mención el magistrado de que él va a ser el titular, ya no se ponen de acuerdo, ya no están de acuerdo. Esa es la mayor parte de los casos, que no se ponen de acuerdo. Si no se pusieran de acuerdo en designar a un titular, ¿qué señala la ley para evitar un conflicto al interior de la familia? Entonces la ley dice que subastará el tribunal agrario, va a subastar la parcela y les dará una parte proporcional a cada uno de los sucesores para que de esa manera quede resuelto el conflicto. Entonces, esa es la forma en que lo resuelve. Esto es cuando hay sucesores, pero puede darse el caso de que no haya sucesores, que no tenga ni esposa, ni esposo, ni hijo, ni ascendiente. Y entonces ahí el problema es que esos derechos pasan al núcleo agrario cuando no hay sucesor, o sea, esa parcela y sus derechos pasan a formar parte del núcleo agrario. Entonces, este es el tema de cuando no tenemos un sucesor. ¿Cuál es el procedimiento ya del juicio agrario? Bueno, se presenta la demanda, acuden los sucesores, les explica el tribunal agrario que solamente va a ser uno de ellos. Se presenta junto con la demanda los medios de prueba. Hay una audiencia de ley, se señala una fecha para una audiencia de ley en la que el magistrado les pregunta de manera oral, primero al actor y luego a los demandados, les pregunta cuáles son sus argumentos, tienen que argumentar sus derechos de manera oral. Entonces les da la oportunidad de que cada uno exprese. Acuden ahí si hay testigos, acuden si hay peritos, puede preguntar en esa audiencia de ley, puede preguntar el magistrado a todas las partes que están interviniendo dentro de ese juicio, y si aún no tuviera elementos de convicción, a pesar de haber escuchado a todas las partes, el magistrado puede ordenar otros medios de prueba, como pudiera ser pericial, por ejemplo. Y hasta que entonces tiene ya una certeza jurídica, es que entonces puede emitir él ya una resolución. Y es importante comentarles que no todas en materia agraria, no todas las resoluciones, no todas las sentencias se pueden inconformar. En materia civil o en materia penal, pues se apelan. En materia agraria no, solamente hay 3 casos y existe un solo recurso, que es el recurso de revisión, y solo opera en 3 casos, que no es el caso de la sucesión. Y si ellos quisieran inconformarse cualquiera de las partes, tendrían que ir de manera directa al amparo. Entonces, esta es otra diferencia que tiene con otras materias del derecho.
Entonces, se puede presentar ese amparo en el Poder Judicial de la Federación, y ellos dirán si es procedente o no es procedente, o si queda finalmente confirmada la resolución. Entonces, de esa manera, una vez que ya causa ejecutoria, se emite el certificado a nombre del titular que tenga el derecho, se manda por parte del Tribunal Agrario, se manda esta resolución para que sea inscrita. Entonces tienen que inscribirse todas las resoluciones de los tribunales agrarios para que quede constancia de la titularidad de esos derechos. Entonces ya lo inscribe el registro agrario, y el registro agrario expide el nuevo certificado parcelario en favor de la persona que haya determinado el tribunal agrario. Entonces, brevemente, ese es el procedimiento. A ver, mi queridísimo Melchor, como lo platicamos al inicio, habías comentado tú que si no hay un listado de sucesores, la ley marca que cuando no hay un listado de sucesores, quien tiene la posibilidad de adquirir esos derechos a través de una sucesión sería el esposo o la esposa que sobreviven, el concubino o la concubina, cualquiera de estos casos. Y si no existiera ninguno de ellos, tendrían que ser los hijos. Aquí hay que tomar en cuenta, y una cierta particular que la vez pasada platiqué, que solamente tiene que haber un solo titular, es decir, que si hay varios hijos, solamente tendrá que asignarse esos derechos de titularidad a un solo de los hijos. Pero en el caso específico que te platico como primer caso, a ver, ya murió el ejidatario, efectivamente hay una constancia de vigencia de derechos que tiene ciertas parcelas y le sobrevive la esposa. Tiene que la esposa acudir a un tribunal agrario para desarrollar todo este procedimiento sucesorio. Necesariamente, aquí no es de oficio, es a petición de parte. Bien sean los hijos o cualquiera de los sucesores, o la esposa o un ascendiente, tienen que acudir necesariamente a demandar el juicio sucesorio al tribunal agrario. Y ahí se va a dirimir ya el conflicto entre las partes y se va a emitir una resolución, pero necesariamente tiene que acudir, porque de otra manera entonces, ¿cómo el registro agrario puede expedir un certificado parcelario si no es mediante una resolución del tribunal agrario? Entonces, necesariamente tiene que acudir la sucesión al tribunal agrario. Caso también, ¿cómo acreditar el concubinato para las autoridades agrarias? En materia civil, bueno, es muy claro aquí en el Estado de México, en muchos estados de la República, que tiene que tener una cierta periodicidad, un periodo determinado. ¿Cómo se acredita en materia agraria? Es de la misma forma. O sea, es bajo el mismo mecanismo de que se acredite la relación por un tiempo determinado, o bien cuando hay hijos, con el acta de nacimiento de los hijos acreditan la relación. En esta parte no hay variación. Y igual, regresando al caso como pregunta del procedimiento agrario. A ver, ya murió la esposa, o no hay concubino, no, en ese aspecto no hay nadie, pero están los hijos. Y entre los hijos, por lo que entiendo, dentro del procedimiento que tú hablaste de los tiempos y la forma de la demanda que se instaura, así también como la audiencia esta de ley, o la audiencia de ley que venías, me imagino que la autoridad agraria tendrá en todo caso que llamar a los hijos para que se pongan de acuerdo. Tienen que acudir todos, es más, si falta uno de ellos, si son 5, y solamente asisten 4, no se puede celebrar la audiencia. ¿Por qué? Porque el otro perdería su derecho a la sucesión. Entonces tiene que acudir la totalidad de los sucesores cuando se trata de hijos, y todos tienen de conformidad que señalar solamente a uno como titular de ese nuevo derecho. ¿Pueden comparecer con alguna representatividad, un poder o algo? ¿O tienen que ir personalmente? Solo con alguna representatividad cuando se encuentren fuera. Si se encuentran fuera, entonces sí, por ejemplo, con una carta consular. Pero si se encuentran dentro, sí tienen que acudir personalmente todos. O sea, si una persona, un hijo de un ejidatario que murió y va a comparecer ante un tribunal agrario respecto de una asociación agraria, tendrá que comparecer con un poder, otorgar un poder ante el consulado mexicano para que alguien lo represente en México y pueda comparecer a estas audiencias que marca la ley en materia agraria. Y dar la anuencia en favor de alguno de los hermanos. Fíjate que eso es lo más complicado de este tema, y tú que lo vives cotidianamente, mi querido Melchor. A ver,
realmente hay posibilidades, los juicios se dan donde hay entendimiento para que, primero hacer entender a los demás hermanos que uno solamente va a tener un derecho de la titularidad de las parcelas, así sea una o dos o tres o las 10 que sean. Todas esas tendrían que solamente adjudicarse a uno solo. ¿Es fácil? ¿Es fácil hacerlo? Se generan conflictos porque al ser derechos individuales, vamos a pensar que un titular tiene 5 parcelas, tiene que heredar las 5 parcelas solo en favor de una persona. No puede dejar una parcela a cada uno si fueran 5 hijos. Esto la ley no lo permite porque entonces ya no serían derechos individuales, sino ya sería un derecho colectivo. Y en consecuencia estaríamos pues pasando por alto lo que dispone la ley. Entonces, no es fácil, hay muchos problemas, muchos de los juicios han sido no resueltos y en consecuencia por eso la ley otorga un término para que si dentro de ese término no se ponen de acuerdo, faculte al órgano jurisdiccional, al Tribunal Agrario, para que subaste ese bien y les entregue una parte igual a cada uno y de esa manera se evite un conflicto al interior de la familia para que no haya solamente una persona beneficiada. Entonces, ya lo saben, si no hay acuerdo por parte de los presuntos, podríamos llamarlos presuntos herederos, llamarlos así, presuntos herederos, se tiene que subastar dichas parcelas y a cada quien se le distribuyen partes iguales. Así es, una parte igual a cada uno de los sucesores y de esa manera se evita un conflicto familiar y se busca que no haya inconformidad, porque muchas veces ha pasado que dicen, sí, estoy de acuerdo en que mi hermano sea el titular, nada más que sale el certificado a su nombre y él es el dueño. Y entonces al día siguiente él vende la parcela y no les da nada. Y entonces, no, ¿por qué? Pues si dijimos que él fuera el titular, pues sí, ustedes transmitieron su derecho sucesorio a él y lo convirtieron en dueño, porque esos son dueños finalmente los titulares y pueden libremente disponer, entre ellos realizar pues, una cesión o una enajenación. Es completamente distinto en materia civil. La vez pasada platicaba que cuando hay una sucesión intestamentaria en materia civil, si la persona muere, pues quien tiene derecho a heredar pues son el esposo o la esposa que sobrevive y los hijos legítimos o que tenga la persona o reconocidos como tal. Ellos tendrán que tener, si hay un solo terreno, pues acá, a diferencia del derecho agrario, aquí se pueden cada uno adjudicar una parte proporcional de derechos hereditarios respecto de una superficie de un terreno. En materia agraria es completamente distinto. Ahí tiene que ser solamente un solo titular de un derecho parcelario. Así es. Y si no bolista, entonces se ponen de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, entonces está facultado el tribunal por la ley para la enajenación y darles la parte correspondiente a cada uno y evitar un conflicto al interior de la familia. Fíjate que normalmente a veces algunas personas que no conocen un poco la materia de derecho agrario y que a veces en el mercado, por llamarlo así, Melchor, tú encuentras que compras una fracción de una parcela. Y es muy común encontrar venta de fracciones de parcelas ejidales en muchas partes, particularmente en aquellas zonas conurbadas a ciudades. Primero, yo entiendo que una parcela no puede dividirse y no puede fraccionarse, es un delito como tal. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Porque además, aunque sea una superficie, una fracción de una parcela, pues entiendo que no entra dentro de un proceso de sucesión. Sí, y no solo eso, como bien tú lo refieres, inclusive se comete un delito que se llama delitos cometidos por fraccionadores ilegales, que está contenido en el Código Penal del Estado, y es un delito grave quien vende una fracción. Y lo que es más grave aún es que los representantes del núcleo agrario, los comisariados ejidales, tienen ya su formato donde hacen las cesiones de derechos y en el propio texto del formato dice, cedo una fracción de terreno. Entonces ellos, incluso el propio órgano de representación, estaría incurriendo también en la comisión del delito, porque ellos están validando un acto que es contrario a la ley. Y entonces en las sesiones de derecho se habla de fracciones de terreno, lo cual es indebido. Este es el tema, me parece, más complicado del derecho agrario, de aquellas gentes que han adquirido una fracción de una parcela, han construido ahí su patrimonio, o bien de una parcela que el papá les da
una fracción a cada uno de los hijos y tienen ya ahí construida su casa, pero no son los dueños, son posesionarios, no tienen derecho. Entonces, es un tema bien delicado. En ese caso, ¿qué es lo que debiera hacerse en el caso de las fracciones? Si el titular vive y ha fraccionado la parcela, lo que tendría que hacer es solicitarle al comisariado ejidal que se lleve a cabo una asamblea para que le otorguen el dominio pleno a esa parcela. Y entonces, con el dominio pleno, esa parcela sale del régimen ejidal y entra al régimen de propiedad privada. Y en ese momento, entonces, al ser propiedad privada, previa autorización, sí se puede hacer una subdivisión y sí puede tener su título de propiedad cada uno de quienes tienen la fracción. Entonces, lo que la ley tiene contemplado justamente para estos casos y que no queden en estado de indefensión las personas, es justamente que entonces se convierta en propiedad privada, se haga una subdivisión y entonces se les titule a cada uno por la fracción y en ese momento dejan de ser poseedores para convertirse en propietarios. La ley tiene esta figura. Pero ese es un tema ya muy complicado, ¿no? A ver, usted tenga mucho cuidado con las fracciones de ejido. Ya lo está diciendo Melchor, el tema de adquirir una fracción de un ejido, pues no le da certeza ni seguridad jurídica, porque además es muy endeble. Si el señor un día muere, por lo que entiendo, el señor muere, pues si hay un listado de sucesores, pues la persona va a pedir esos derechos, ¿no? Y entonces va a enfrentar usted en un litigio de carácter agrario, ¿no? Por un poseedor con un titular de un derecho. Entiendo así, Melchor. Es así. Lo que sucede en este caso es que al haber un sucesor, entonces el sucesor adquiere la titularidad de la parcela y además adquiere también la calidad agraria de ejidatario, ambas cosas, la titularidad de la parcela y la calidad agraria de ejidatario. Entonces, en ese momento, lo que se hace, lo que he visto yo que realiza el sucesor, es que demanda la nulidad de los actos realizados, contrato, cesión de derechos y la restitución de la tierra. Ahora, si ya hay construcciones dentro de la tierra, entonces pues ya hay actos consumados y lo que el Tribunal Agrario condena es al pago de la tierra, pero imagínate, tú ya se la pagaste al titular, al ejidatario, y luego tienes que pagarla, pero además a valor comercial y a precios actuales, así lo dice la ley. Entonces, es un problema verdaderamente delicado. Por eso es una de las razones muy importantes por las que hay muchas superficies agrarias que no han sido regularizadas, porque dicen, no, pues yo ya le pagué al ejidatario, yo le compré de buena fe, el comisariado me firmó el documento, y la gente supone que una constancia de posesión que firma el órgano de representación, que no es ni autoridad ni fedatario público, sino es órgano de representación, y así lo define la ley agraria, tiene el valor de una escritura. Entonces la gente cree que eso es una escritura y que le está dando la propiedad y dice, no, pues yo aquí tengo mi escritura, aquí está mi documento. No, pero eso es solamente una cesión de derecho. Entonces lo que le está transmitiendo es la posesión, pero no la propiedad, porque es una fracción. Entonces hay muchos casos en los que el tribunal falla en ese sentido. Yo acredito que soy el sucesor, anula todos los actos y ordena la restitución de la parcela. Fíjate, no es que delicado, mi queridísimo Melchor. Tú hablaste ahorita acerca de la famosa... Yo he visto muchas constancias de posesión que además los órganos de representación tienen creatividad, porque le ponen ahí sus logos y le ponen la zapata y sus sellos. A ver, una constancia de posesión, porque yo he visto muchas, de un comisario ejidal, ¿tiene efectos jurídicos? Ninguno. Si tú ves, por ejemplo, el hecho es que en la anterior ley de reforma agraria tenía carácter de autoridad. Hoy, en la nueva ley, a partir del 92 de la nueva ley agraria, dice que es el órgano de representación. El órgano máximo es la asamblea y ellos son quienes representan al núcleo agrario, pero no tienen carácter de autoridad ni de fedatario. Si tú ves la ley agraria, las formas de acreditar la calidad agraria te dice, en los núcleos agrarios que no han sido regularizados, con un certificado de derechos agrarios.
en los núcleos agrarios que ya fueron certificados con un certificado parcelario. Puedes también acreditar calidad agraria de ejidatario con una sentencia del tribunal o bien por una asignación de la asamblea, pero no aparece dentro de los medios idóneos para acreditar la calidad agraria, no aparece en las sesiones de derechos. O sea, una sesión de derechos te sirve solamente para el caso de que en algún momento hubiera una regularización del núcleo agrario, y entonces ahí sí, tú acreditas cómo adquiriste la posesión y entonces vas a ser ya considerado como titular, pero cuando haya un programa de regularización, que a partir de este gobierno, el registro agrario contaba con brigadas que hacían las regularizaciones gratuitas de los núcleos agrarios, las certificaciones de los núcleos. A partir de este gobierno desapareció ese programa y entonces ahora los núcleos agrarios que quisieran regularizarse tendrían que contratar una empresa y ellos pagar el costo de la regularización. Entonces, a ver, nomás porque para que lo tengas, es que a veces mucha gente me platica, yo he visto estas constancias de posesión que además les cobran por... Sí, claro, por la expedición. Es una especie como de certificación o donde dicen fulano de tal es posesionario de la fracción de la tal ubicada en tal parte. Entonces, pues de nada sirve. Así es, la única utilidad que tienes para cuando se regularice el núcleo agrario, acrediten que ellos son los poseedores y entonces les den la titularidad. Pero si esto no es así, o sea, no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque esta constancia de posesión no puede tener un valor jurídico mayor que un certificado parcelario. Entonces, el certificado parcelario pues, es un documento público y ese es un documento que es un documento privado porque lo emite un órgano de representación que no es autoridad. Entonces, sí es un problema serio. Pues ya escuchó usted, si está en este supuesto, tenga mucho cuidado, revíselo, porque ahorita me alarmaste mucho el tema. O sea, si una persona, si un ejidatario en pleno de sus facultades mentales hace una cesión de una fracción de su parcela, o hace varias subdivisiones de fracciones de parcela, pero el tema es de que si algún día esa persona o tiene su listado de sucesores o no lo tiene, esos derechos se les van a adjudicar a quien esté en ese listado como sucesor preferente. Entonces, a ese sucesor se le van a expedir los títulos correspondientes. Y entonces, por lo que entiendo, mi queridísimo Melchor, pues las personas que están ahí, el señor tendrá que demandar algunos juicios de nulidad respecto a las sesiones. Y por lo que me platicas, las resoluciones del Tribunal Agrario es que son en ese sentido. Se respetan un poco la construcción, pero se obliga no solamente a la restitución de la tierra en un valor de comercial. Valor comercial o sea, el valor comercial y a precio actual sobre el valor de la tierra para efecto de que tú la pudieras, siempre y cuando se hubieran hecho ya ahí algunas construcciones. Si no hubiera construcciones, el tribunal ordena la restitución de la tierra. Y sin ninguna contraprestación, no hay ningún pago, o no tiene derecho a recibir el pago que hizo el titular, porque fue un acto ilegal contrario a la ley. O sea, a ver, suponiendo que el señor vendió una fracción de una parcela, el señor lo utiliza para sembrar maíz. Si se le adjudica los derechos al sucesor, él puede solicitar la restitución de esa fracción, a pesar de que la haya pagado. Claro, o sea, en todos los casos normalmente se venden, aunque en la realidad aparecen como cesiones de derecho a título gratuito, y así están los formatos de los órganos de representación, pero aunque él la haya pagado, es un acto ilícito y hay la comisión de un delito donde está involucrado también el órgano de representación, porque la ley no permite y lo dice claramente. Es igual que la ley señala claramente que los bosques y las selvas son indivisibles, pertenecen al núcleo agrario, pero no se pueden fraccionar. Y se fracciona. Sí, se aprovechan. La marquesa, por ejemplo, ¿no? Bueno, y todo lo que es todo lo que han tirado de cantidad de árboles. Bueno, pues entonces se hace a pesar de la prohibición de la ley. Solamente eso pasa en México, mi queridísimo Melchor. Oye, qué gusto poder platicar contigo, mi queridísimo Melchor Velázquez Garduño. Vamos a publicar sus teléfonos del licenciado Melchor Velázquez, así también como sus datos, para que en todo caso, si alguno está interesado con
vayan a buscar aquí a mi queridísimo Melchor. Nada más para terminar, yo creo que sí es muy recomendable. La vez pasada yo en el programa anterior hablaba de que es vital que aquí algún ejidatario que tenga derecho sobre una parcela o un derecho agrario, revise que efectivamente tenga su listado de sucesores, porque entiendo que si hay un listado de sucesores, no hay pierde. No hay problema. Porque se va a adjudicar. Igual tenía esa duda, Melchor, de en el caso de cuando hay un listado de sucesores, por decirlo, en el primer lugar está la esposa y en segundo lugar está el hijo tal o así consecutivamente. Si cuando muere el ejidatario no cambió el listado de sucesores, pero ya la mujer murió, o la esposa murió, se tendría que adjudicar al siguiente. el Así es. Y no es un trámite de agrario, no tienes que hacer... No tienes que hacer un juicio, no. Tienes que hacer directamente todo eso en el registro. En el registro agrario, Que exactamente. es un trámite, podríamos decirlo, Administrativo, así es. y el otro es un trámite judicial Sí. solamente cuando no hay listado de sucesores Así es. y cuando no se ponen de acuerdo las personas. Así es, ahí hay que ir a juicio. Es correcto. Pues esto es lo que queríamos platicarle en esta mañana acerca de cuál es el procedimiento. Debo entender, Melchor, más para ya despedirnos, que el procedimiento judicial, o por llamarlo así, agrario, que se realiza ante tribunales, es algo similar como en materia civil, como el procedimiento como tal de hacer una demanda, que se radique, que se lleven una serie de procedimientos de aportación de pruebas, desahogo, juntas de avenida. ¿Hay algo parecido? Sí tiene alguna diferencia. Porque, por ejemplo, dice la ley que en materia agraria un juicio puede iniciarse en el Tribunal Agrario con la presentación de la demanda por escrito o por simple comparecencia. Es decir, cualquier sujeto agrario, cualquier representante del núcleo agrario, llega y le dice al tribunal, fui despojado de mi parcela. Entonces basta con esa manifestación para que entonces el Tribunal Agrario le mande un oficio a la Procuraduría Agraria para que le elabore la demanda y le otorgue la representación, cosa que en otras materias no es así. Entonces, esto es una diferencia, esto es una diferencia importante. El otro tema es que tampoco en materia agraria puede haber desechamiento de las demandas. Entonces, finalmente, bueno, puede haber una prevención, pero no un desechamiento como pudiera darse en otros casos. Entonces, este es otro tema que es importante. ¿Por qué se tienen algunas consideraciones en ese sentido en materia agraria? Porque se considera que son grupos vulnerables. La propiedad social y los ejidatarios y comuneros se consideran grupos vulnerables y entonces tienen un tratamiento especial. Por eso tienen sus propios órganos constitucionales. La Procuraduría Agraria, que no depende de la Fiscalía, por ejemplo, General de la República, a pesar de tener la función de procuración de justicia, es un organismo descentralizado, es autónomo. Después tenemos el Registro Agrario Nacional, que también es un organismo desconcentrado de SEDATU. Entonces, no tiene ninguna dependencia. Y finalmente los tribunales agrarios, a pesar de ser órganos jurisdiccionales, no dependen del Poder Judicial de la Federación, sino son tribunales autónomos. Entonces, dada la vulnerabilidad de estos grupos sociales, es que en el 27 aparece como órganos constitucionales autónomos e independientes. O sea, por lo que entiendo también ahorita, si una persona quiere presentar una demanda, puede acudir con su abogado o sin su abogado. O sin su abogado directamente al Tribunal Agrario, ni siquiera a la Procuraduría, sino al Tribunal, y el Tribunal de ahí manda un oficio pidiéndole a la Procuraduría Agraria que le elabore la demanda y le dé la representación en el juicio. Pues podemos señalar que es como especie de abogado de oficio, la Procuraduría, ¿o no? No, esa petición de parte, pero esta parte es el Tribunal Agrario es quien solicita la intervención y lo hace a través de un oficio. Ah, ok. Y él se va desahogando todo el procedimiento. Y se lleva a cabo todo el juicio y entonces el abogado de la Procuraduría Agraria, desde la demanda hasta la sentencia, representa al sujeto agrario. Pues muchas gracias, mi queridísimo Melchor Velázquez Garduño, abogado, es catedrático de la Universidad del Estado, ¿no? ¿Sigues dando clase? Sí, en la Facultad de Derecho. Pues yo no sé, ¿cuántos años tienes dando clases, Melchor? Como unos 30, yo creo. Me acuerdo. Hace muchos años nos conocimos, Melchor. Sí, claro.
Pues me da mucho gusto saludarte, No, y verte muy bien. te agradezco la invitación y estoy a tus órdenes. Querido Melchor, muchas gracias. Gracias a usted, gracias por acompañarnos para platicar un poco de cómo es este tema del proceso agrario, que a veces Es complicado. Y si no se cuida mucho las disposiciones que establece la ley, sí hay problemas. Pues muchas gracias, Melchor Velázquez Garduño, por acompañarnos en este programa que es La Hora del Notario. Como sabes, es un manual de primeros auxilios del derecho que hacemos para usted. Usted que me está escuchando en esta mañana, si usted está en esta situación, pues, ¿qué le puedo sugerir? Llegar con esta serie de reglas que nos acaba de platicar Melchor para que tome las mejores decisiones y no se confunda. Y aguas con el tema de las compras de fracciones de parcelas. No está padre, no es una situación de seguridad jurídica, se puede meter en problemas porque para regularizarlo puede pasar mucho tiempo, muchos años. Bueno, por lo que me decías, ya se quitó este tema. Me acuerdo que antes era el Proceden famoso, ¿no? El programa de certificación de derechos ejidales ya desapareció. Entonces ahora tiene que ser una empresa privada. ¿Qué más puede desaparecer? Pero bueno, muchas gracias, mi querido Melchor. Gracias a usted por acompañarme, como siempre, cada 15 días, hoy los miércoles que hemos ampliado el plazo del programa. Muchas gracias. Lo invito a que se suscriba a mi canal. Ya casi me faltan solamente 4,000 suscriptores para llegar a 200,000 suscriptores. Ayúdeme, por favor, comparte este programa para que pronto lleguemos a ese umbral, a esa meta de llegar a más personas y darles y regalarles conocimiento jurídico de manera gratuita. Como siempre, les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta luego. Si te gustó este programa, compártelo y activa la campanita. Y si requieres mayor información de algún trámite notarial, por favor escríbeme. Estoy a tus órdenes para servirte con eficiencia y calidad.